Buen día. En esta sesión vamos a hablar de la aplicabilidad del estándar ISE 62443 de ciberseguridad industrial en la seguridad funcional de maquinaria. En realidad es un tema interesante porque hoy en día hemos desarrollado conceptos de ciberseguridad, ahora es ciberseguridad industrial, pero más en el campo de la automatización. Quiero ser uno de los pioneros en hacer esa relación en la seguridad funcional de maquinaria. Sobre el presentador, mi nombre es Francisco Javier Riasco Sánchez, soy de Cali, Colombia. Trabajo para la empresa ENG Solutions, Soluciones de Ingeniería, especializados en seguridad de maquinaria. Soy magíster en ingeniería, magíster en automatización industrial, soy certificado CFSE como experto en seguridad funcional y en sistemas de potencia fluida. Soy ingeniero certificado en seguridad funcional TV Reyla. Soy certificado como facilitador de mantenimiento centrado en confiabilidad. Tengo experticia y aplicabilidad en Design of Experiments, diseño de experimentos y control estadístico de procesos. Actualmente me estoy formando en la parte de ciberseguridad industrial y en la parte de seguridad de procesos. Bueno, quiero hacer un resumen como un overview de lo que vamos a revisar. La creciente digitalización e interconectividad de los sistemas de control industrial ha incrementado la exposición de las funciones de seguridad de la maquinaria a amenazas cibernéticas. En esta sesión analizaremos la aplicabilidad del estándar ISE 62443, como les mencionaba, originalmente desarrollado para la ciberseguridad en sistemas de automatización industrial, como un complemento esencial a los requisitos tradicionales de seguridad funcional definidos en estándares como ISO 13849-1 y 2 e ISE 62061, se abordan los principios claves del ISE 62443 y su integración con la gestión de los riesgos y la validación de las funciones de seguridad. Bueno, como introducción, básicamente la seguridad funcional de maquinaria se ha regido históricamente por estándares como ISO 12100, ISO 13849-1 y 2 e IS 62061, que proporcionan marcos metodológicos para identificar peligros, evaluar riesgos y diseñar funciones de seguridad fiables. No obstante, estos estándares no abordan de manera explícita las amenazas cibernéticas que podrían comprometer dichas funciones. La familia de normas ISE 62443 desarrollada por ISA y la IEC ofrece una arquitectura robusta para la seguridad de sistemas de automatización y control industrial, que son las llamadas IACS o IACS. Su aplicación en el contexto de maquinaria industrial es cada vez más relevante, en especial cuando las funciones de seguridad están implementadas mediante controladores programables, PLCs, redes industriales y dispositivos inteligentes expuestos a vectores de ataque. Vulnerabilidades de maquinaria. Básicamente, en los entornos de fabricación moderna, la creciente adopción de tecnologías como la automatización distribuida, mantenimiento remotos, integración con las nubes e industria 4.0 ha llevado a que los sistemas de maquinaria estén cada vez más expuestos a vectores de ataque cibernético. Esto se traduce en una transformación significativa de un panorama de riesgos, donde ya no es suficiente considerar únicamente las fallas de hardware o errores humanos, sino también debemos considerar los ataques intencionados
persistentes y dirigidos. Las funciones de seguridad críticas como paradas de emergencia, enclavamientos, el muting en las cortinas de luz, supervisión de velocidades seguras y zonas protegidas, ahora están implementadas sobre plataformas electrónicas que se comunican entre sí a través de buses de campo, Internet industrial u otras redes. Si estas interfaces no están debidamente protegidas, pueden convertirse en puntos de entrada para interferencias maliciosas. Entre las vulnerabilidades más comunes se encuentran, tenemos por ejemplo, accesos remotos no autorizados, mediante puertos abiertos, credenciales débiles o configuraciones por defecto. Tenemos también manipulación de parámetros de seguridad, como retardos de parada, límites de velocidad o tiempos de activación de salidas seguras. La suplantación de sensores o actuadores, mediante dispositivos falsos o alteraciones en la señal de entrada y salida. Y finalmente, cargas de firmware o lógica de control comprometidas que pueden anular estas funciones de seguridad sin generar fallas detectables como tal. Vamos a ver la estructura de la norma ISE 62443. Bueno, básicamente esta norma está estructurada en una arquitectura de defensa en profundidad, Defense in Depth, basada en zonas y conductos, y se divide en 4 grupos principales de normas. Tenemos la serie 1X, donde tenemos los conceptos generales. Ellas nos proporcionan definiciones claves, principios y una visión general del enfoque por niveles de seguridad de ahora en adelante SLs. La serie 2X están las políticas y procedimientos de gestión de seguridad. Incluye directrices para establecer un sistema de gestión de seguridad cibernética, CSMS, por sus siglas en inglés, y prácticas organizativas, como se define en la norma IS 62443-2-1. La serie 3X, ahí tenemos los requisitos técnicos de seguridad para sistemas. Establece controles técnicos aplicables al diseño, operación y mantenimiento de sistemas de automatización. Y en este caso, como estamos viendo y que nos atañe, la parte de safety. La IS 62443-3-3 detalla 7 requisitos fundamentales de seguridad, los FRs, los Foundational Requirements que vimos: autenticación, control de acceso, integridad del sistema, confidencialidad, restricción de flujo de datos, respuesta a eventos y disponibilidad. La serie 4X que tenemos acá nos habla de los componentes, de los requisitos de ciberseguridad para productos, es decir, que los componentes sean seguros. ¿A quién está dirigida? A fabricantes de componentes como PLC, sensores y actuadores. La norma IS 62443-4-1 describe el ciclo de vida del desarrollo seguro. Y la IS 62443-4-2 especifica los requisitos técnicos que deben cumplir los componentes en el contexto de la seguridad de maquinaria. La aplicabilidad de estas series, digamos, nos permite establecer un marco de protección robusto que debe ser alineado con los principios de seguridad funcional. Por ejemplo, la norma IS 62443-3-3 permite al integrador especificar los controles técnicos necesarios para garantizar que un sistema que alberga o tenga funciones de SRPCS, Safety Related Parts de Control System, no pueda ser alterado por usuarios no autorizados. La norma IS 62443-4-2 asegura que los componentes críticos como PLCs o interfaces
HMI, por ejemplo, tengan protección frente a amenazas comunes, como ataques de red, malware o modificaciones de firmware. La norma IS 62443-4-1 promueve que los dispositivos utilizados en funciones de seguridad hayan sido desarrollados bajo un proceso estructurado de codificación segura y pruebas de robustez cibernética. Así como hablamos en seguridad de máquina, por ejemplo, de dispositivos, partes y componentes de eficacia comprobada, aquí hablamos de robustez cibernética. Este enfoque modular permite a los fabricantes, integradores y usuarios finales aplicar las normas en función de su rol dentro del ciclo de vida de un sistema, creando así una infraestructura de defensa compartida y coordinada. Bueno, vamos a ver la integración con seguridad funcional. Aunque la norma ISO 13849, tanto la parte 1 como la parte 2 de validación, EIS 62061 no requieren, no piden explícitamente contramedidas frente a amenazas cibernéticas, sí estipulan que las fallas sistemáticas y condiciones externas previsibles deben considerarse. En este sentido, la integración con la IS 62443 es esencial para cerrar esa brecha. La seguridad funcional tradicional se enfoca en la confiabilidad de los componentes y la arquitectura de control frente a fallas previsibles. Sin embargo, las amenazas cibernéticas introducen o nos presentan un tipo de riesgo intencional y dinámico que puede modificar el comportamiento de los sistemas seguros sin causar una falla técnica evidente. Aquí es donde entra en juego la IS 62443 al proporcionar herramientas para identificar, proteger, detectar, responder y recuperar frente a incidentes de seguridad cibernética. Por ejemplo, mitigación de amenazas sistemáticas cibernéticas. Los controles técnicos definidos en esta norma reducen la probabilidad de que vulnerabilidades explotables comprometan funciones de Safety Related Parts and Control System. Seguridades por diseño. La ISE 62443-4-1 exige un proceso sistemático de desarrollo de productos con validación de seguridad cibernética, como lo veíamos ahora, similar al concepto de validación funcional, la ISO 13849-2. Segmentación de redes y controles de acceso. El uso de zonas y conductos o conduits, que llaman, definidos en esta norma, permite que funciones de seguridad estén aisladas lógicamente del resto de la red, minimizando de esta manera que la superficie de ataque. Gestión de actualizaciones y parches. Los requerimientos de mantenimiento seguro en esta norma permiten mantener la integridad funcional frente a vulnerabilidades emergentes que pueden ser explotadas con el tiempo. Auditorías y trazabilidad. El monitoreo continuo y los registros de eventos descritos en la norma IS 62443 permiten detectar anomalías que podrían afectar la confiabilidad de una función de seguridad. La convergencia entre seguridad funcional y ciberseguridad debe reflejarse también en los procesos organizacionales. El análisis de riesgos debe incorporar escenarios de amenaza cibernética en la evaluación de cada función de seguridad, lo que puede derivar en la necesidad de elevar el nivel de protección o implementar controles adicionales. En resumen, la norma IS 62443 no reemplaza los estándares de seguridad funcional, ni mucho menos. Más bien, los complementa al brindar una capa adicional de protección frente a amenazas que estos no contemplan directamente. Su aplicación debe verse como un habilitador para que las funciones de seguridad mantengan su desempeño esperado, incluso en entornos expuestos a amenazas cibernéticas activas. Vamos a ver ahora un diagrama, un gráfico,
donde se hace una analogía entre las dos disciplinas que estamos tratando de enlazar, de confluir. Básicamente este gráfico establece una analogía entre dos disciplinas claves, ¿cierto? Para la protección en entornos industriales, tanto la seguridad de maquinaria como la ciberseguridad industrial o cyber security, destacando su propósito, su alcance y el origen de los riesgos que gestionan. Ambas se representan como círculos, ¿cierto?, independientes, pero a su vez tienen una acción, ¿cierto?, se interrelacionan, son complementarias. Por ejemplo, la seguridad de maquinaria o machine safety, ¿cuál es su objetivo principal? Es básicamente proteger al hombre de la máquina. Su naturaleza de riesgo básicamente son riesgos físicos derivados del funcionamiento de la máquina, como bien son movimientos peligrosos, atrapamientos, cortes, etc. ¿Qué eventos controla? Fallos técnicos, errores humanos o condiciones operativas anormales. La ubicación del riesgo. Aquí llamamos inside defense. ¿Qué es eso? Es decir, dentro del área delimitada de operación segura de la máquina. ¿Qué tipo de medidas aplicamos o son aplicadas? Dispositivos de protección como cortinas de seguridad, de luz, resguardos, enclavamientos, paradas de emergencia, sistemas de control de seguridad en general, es decir, controles de ingeniería. En la parte de ciberseguridad o cybersecurity, de acuerdo a la norma IS 62443, el objetivo principal, ¿cuál es? Miren aquí la diferencia, aquí es proteger la máquina del hombre, especialmente proteger de accesos no autorizados o intencionalmente maliciosos. La naturaleza de riesgo son amenazas digitales y ataques cibernéticos que afectan la integridad, disponibilidad o confidencialidad de los sistemas de automatización. Y en este caso estamos integrando los sistemas de seguridad como tal. ¿Qué eventos controla? Accesos remotos indebidos, manipulaciones de firmware, alteración de lógicas de control, suplantación de señales que llevan a pérdidas de función de seguridad en este caso. ¿Dónde están ubicados los riesgos? Aquí están outside defense. ¿Qué es eso? Amenazas que provienen del exterior del perímetro físico, generalmente a través de redes industriales o conexiones digitales. Las medidas aplicadas, ¿cuáles son? En general, autenticación de usuarios, segmentación de redes, creación de firewalls industriales, monitoreo de eventos, gestión de vulnerabilidades y actualizaciones seguras. Bueno, ¿cómo es esa relación complementaria entonces? Ambas disciplinas buscan preservar la seguridad y continuidad operativa, que es bien importante, pero desde perspectivas diferentes. En entornos industriales modernos, donde los sistemas de seguridad funcional dependen de redes y controladores programables, la ciberseguridad se vuelve un prerequisito para mantener la seguridad funcional. No hay verdadera seguridad de maquinaria sin un actor externo, si un actor externo, perdón, puede modificar la lógica o anular una función de parada mediante un ciberataque. Tradicionalmente se ha trabajado este tema de seguridad funcional de maquinaria como aislado, pero mira que en estos momentos, como bien se menciona, que estamos hablando de unas conectividades, ya redes certificadas de seguridad, pero ¿cómo es esa validación? ¿Cómo se realiza un análisis de vulnerabilidades, digamos, para poner a prueba esas funciones de seguridad? Aquí tenemos una diapositiva en lo cual, ¿qué observamos ahí? Algunos conceptos que veíamos ahora, por ejemplo, un single layer, o una capa simple o sencilla, pero defensa versus defensa en profundidad. ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, vemos un coco, ¿cierto? Es una imagen que tomé de un documento de Schneider Electric y lo traje a colación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un coco que tiene
digamos, una capa de protección que, digamos, cuando se vulnera, pues, digamos, ya accedo en este caso a... Y acá tenemos una defensa de profundidad. Entonces tenemos una especie de multilayer o multicapas. Tenemos, por ejemplo, una cebolla cabezona roja. Entonces aquí hacemos como la analogía entre las diferentes estrategias de protección como tal. Ahora bien, aquí nos vamos a un ejemplo, ¿cierto?, de lo anterior, donde tenemos, tenemos una capa sencilla, acá tenemos la capa sencilla, o single layer, y en el anterior veíamos, digamos, la multicapa, es decir, nos va a garantizar mayores niveles de protección. Miremos el comparativo entre esos dos esquemas que veíamos. Por ejemplo, tenemos que con esa capa sencilla, para el ejemplo, vamos a tener un nivel de seguridad 0, SL0, y con el multicapas un SL3. Básicamente, ¿qué aspectos relevantes tenemos? Por ejemplo, separación de dominios por zonas. Solo se distingue una enterprise y control de zona sin fronteras claras. Mientras en el multicapas tenemos arquitecturas segmentadas en 4 dominios: enterprise, DMZ, control and file services. Y así, por ejemplo, en temas de firewalls industriales, aquí tenemos solo un firewall, aquí tenemos múltiples. Por ejemplo, la protección del PLC de seguridad, aquí tenemos conectado directamente a la red de control sin una protección específica. En cambio, aquí está segmentado en su propia zona, un file device con aislamiento dedicado de protección. Y entre otros, digamos, aspectos relevantes, por ejemplo, como la defensa en profundidad, que veíamos que aquí al tener solo una capa de protección es ausente, mientras que acá está presente. Detección de intrusos, segmentación de redes de seguridad, gestión de logs y eventos, niveles de seguridad esperado, entre otros. Bueno, vamos a ver unos casos de aplicación, como les mencionaba. Aquí no es dar una charla específica, por ejemplo, de ciberseguridad. Hay expertos para ello. Yo, por ejemplo, no soy ni ingeniero, ni de telecomunicaciones, ni informático, ni de sistemas, digamos, en los cuales tienen una experticia dedicada en ese tema. A la hora que nos toca hacer un trabajo integrado de ciberseguridad industrial y relacionado con seguridad de maquinaria, pues acudiremos a esos expertos. Aquí el objetivo, digamos, de esta charla es establecer la relación y la importancia, digamos, de estos dos frentes. Bien, podemos ver aquí, por ejemplo, como caso de aplicación práctica de la norma ISE 62443, en entorno de maquinaria demuestra su utilidad para reforzar la seguridad funcional mediante la protección frente a amenazas digitales. Por ejemplo, aquí planteamos unos escenarios concretos que reflejan su aplicabilidad. Por ejemplo, en una celda robotizada interconectada a redes industriales. En líneas de producción donde múltiples robots colaborativos trabajan en conjunto, los sistemas de control de seguridad se interconectan mediante redes industriales, como por ejemplo Ethernet, IP o Profinet. La implementación de ISE 62443-3 permite segmentar la red o las redes en zonas separadas y establecer conductos seguros, asegurando que un posible acceso no autorizado en un robot no comprometa la lógica de seguridad de otros equipos.
Además, el control de accesos basado en roles evita que personal no autorizado modifique parámetros críticos de seguridad. Por ejemplo, sin discriminación. Yo soy operario, pues voy a tener acceso a ciertas pantallas, a ciertos niveles. Soy el ingeniero X, tengo acceso a otros niveles. Entonces, a eso se refieren los roles. Sistemas de parada de emergencia, por ejemplo, distribuidos. En plantas modernas se utilizan botones de parada de emergencia conectados a través de buses de seguridad como ProfiSafe o CIP Safety, entre otros. Aunque estos protocolos son confiables, pueden ser vulnerables si la red subyacente no está debidamente protegida. Aplicar ISS 62443-4-2 garantiza que los componentes involucrados, como son bien sea PLCs, interfaces de entradas y salidas, gateways, cumplan con esos requisitos de autenticación, cifrados de comunicación y protección contra modificaciones no autorizadas. Ahora bien, esto asegura que la orden de parada, por ejemplo, se ejecute sin interferencias maliciosas. ¿Para qué es una parada de emergencia? Es efectivamente cuando hay una condición de emergencia. ¿Y qué hay si no, qué pasa si no se garantiza esa parada como tal? Pues va a ocurrir probablemente un siniestro. Mantenimiento remoto de sistemas de seguridad. Muchas empresas permiten que sus proveedores accedan remotamente para realizar bien sea un diagnóstico o alguna actualización. Este acceso remoto, si no está regulado, representa una amenaza crítica para las funciones SRPCS, Safety Related Parts and Component System, es decir, para un sistema de seguridad como tal. Entonces, la norma ISS 62443-2-1 establece políticas organizativas para la gestión segura de conexiones externas, por ejemplo, alguien que se va a conectar de afuera, ¿cierto? O autenticaciones multifactor o mediante el uso de VPN segmentadas y monitoreo continuo de secciones como tal. De este modo se minimiza el riesgo de acceso indebido a parámetros de seguridad o alteración de lógicas de control. En líneas de envasado, por ejemplo, integrados con SCADA, software de adquisición de datos. En aplicaciones como embotellado y empaque, ¿cierto? Los sistemas de control de seguridad interactúan con sistemas SCADA, bien sea para visualización o gestión de alarmas. La interfaz entre el SCADA y los controladores de seguridad debe protegerse para evitar que errores o ataques en la capa de supervisión impacten, óigase bien, la integración de las funciones de seguridad. La norma ISS 62443-3-3 y la guión 4-1 nos permiten definir cuáles medidas de protección, ¿cierto?, van a ser adecuadas para estos canales de comunicación. Por ejemplo, como firewalls industriales, proxies seguros y mecanismos de validación cruzada. Estos casos muestran cómo la norma ISS 62443 permite extender la cobertura de la seguridad funcional más allá del dominio solamente de fallas técnicas como tal, sino que se incorpora una capa proactiva de defensa, layer que hablábamos, frente a amenazas externas que antes no eran contempladas o hoy no son muy contempladas en los diseños de maquinaria. Bien. Vamos a, las cosas se entienden más que todo con la práctica, además de estos temas hay muchos conceptos digitales. Vamos a ver un caso de aplicación, ¿cierto?, que creé. Es un caso práctico de un análisis de riesgo cibernético bajo la norma ISS 62443, aplicado a un sistema de seguridad funcional de maquinaria, que es
digamos, ese intersecto que estamos trabajando. Es decir, no solo la parte de ciberseguridad por allá en sistemas de computación y todo, que es muy importante, y automatización industrial, sino que lo potente de esta charla y lo valioso es, digamos, cómo la relacionamos a los sistemas de seguridad funcional de maquinaria. Entonces, aplicar un sistema de seguridad funcional categoría 3, ¿cierto? Performance Level D, PLD, de acuerdo a la norma ISO 13849-1. Esta integración muestra cómo complementar la seguridad funcional con ciberseguridad industrial para proteger al final, ¿qué? La protección global del sistema. Bueno, vamos a darle un contexto a esta instalación. Básicamente, ¿qué vamos a tener? Una línea automática de paletizado, pallets, conocemos un pallet, y robotizado. Cuenta con una celda, que es la celda, pues ahora la revisamos, pero básicamente una celda, estamos hablando de un sitio cerrado como tal. Tenemos un PLC de seguridad con funciones de parada de emergencia y control de acceso. ¿Cómo vamos a restringir ese control de acceso? Ahora lo veremos. Cortinas de seguridad conectadas mediante Profinet o Profisafe o la que ustedes consideren. En este caso, digamos, tenemos estas dos. Sistemas de enclavamiento que impide el ingreso al área mientras el robot está en operación. Este es un sistema que fue validado bajo ISO 13491, ¿cierto? E ISO 13849-2, que es la norma específica de validación, con categoría 3 y Performance Level D. Es decir, aquí no nos interesa ir a analizar, ¿cierto? Hacer un análisis de la categoría o el PL del circuito de seguridad. Ya está validado, ya damos por sentado de que tiene como tal esa categoría 3 y ese PLD. El sistema cumple funcionalmente, ¿cierto? Pero deseamos evaluar su exposición a ¿qué? A amenazas cibernéticas de acuerdo o regidos por la norma ISE 62443 y específicamente en el capítulo el de guión 3, guión 2, los cuales nos van a dar una evaluación de riesgos de seguridad y vamos a establecer unos requisitos de seguridad de acuerdo a la norma 62443-3-3. Aquí recreamos mediante un gráfico, ¿cierto? Tenemos la parte del PLC de seguridad, tenemos la celda, aquí tenemos las cortinas de luz, aquí tenemos el robot, es un proceso de estibado, ¿cierto? De paletizado. Tenemos un sistema de interlock o de enclavamiento, digamos mecánico, que va mediante su lógica de seguridad, digamos, no va a permitir en el momento que una puerta se abra, digamos, vamos a tener una celda segura porque inmediatamente va a detener el movimiento peligroso, bien sea lo que se ha destinado en ese análisis de riesgos de esas funciones de seguridad, bien sea que detenga el robot, bien sea que detenga las bandas o algún otro mecanismo de transmisión. Bien, entonces, aquí tenemos un paso 1. ¿Qué es el paso 1? Es identificación de activos y de zonas. Básicamente, el objetivo de este paso es comprender qué partes del sistema industrial están en riesgo y cómo se agrupan de manera lógica y funcional para su análisis. En la norma ISE 62443, esto se realiza mediante la identificación de activos, la definición de zonas y la identificación de conductos de comunicación. El activo, ¿qué es un activo? Es cualquier dispositivo, software o componente crítico que tenga un rol en el sistema de control.
Por ejemplo, un PLC, una HMI, una cortina de seguridad. Zona. ¿Qué es una zona? Básicamente es una agrupación lógica de activos que tienen requerimientos de seguridad comunes. Pueden representar áreas físicas, funciones del sistema o segmentos de red como tal. Un conducto, un conduit, ¿qué es? Es un canal de comunicación entre zonas, como por ejemplo redes Ethernet, buses de campo o conexiones remotas. ¿Qué se evalúa en este caso? En este caso, de acuerdo a los componentes que vimos ahora, tenemos como activos, por ejemplo, PLC de seguridad, cortinas de seguridad, la HMI, que es la interfaz hombre-máquina, la pantalla, un switch industrial y un servidor de mantenimiento. ¿De qué tipo son? Es un componente IACS, básicamente. Tenemos acá la cortina, es un sensor de seguridad, la HMI, que es una interfaz de operador, el switch industrial, que es una infraestructura de red, y un servidor de mantenimiento, digamos, ubicado, que es una estación de ingeniería como tal. Aquí bien importante, este PLC de seguridad debe ser un PLC de seguridad, no puede ser un elemento de control. Recordemos que estaba validado, estaba por sentado que teníamos un categoría 3 PLD. Es decir, si en algún momento tenemos un elemento de control, nos tumba esa categoría como tal. Bueno, ¿por qué es importante este paso? Digamos, acá tenemos las zonas, la zona de seguridad, por ejemplo, el PLC, cortina de seguridad, zona de seguridad, la HMI, una zona de supervisión, el switch industrial, aparte de esos conduits o conductos de comunicación, y el servidor de mantenimiento como tal es una zona externa segura, digamos. Entonces, ¿por qué es importante realizar este paso de la identificación de activos y zonas? Básicamente porque delimita el alcance del análisis de riesgos. No se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, identificar todos los activos y clasificarlos en zonas ayuda a saber qué debe protegerse y cómo. Nos permite asignar esos niveles de seguridad que veíamos, o los SLs. Cada zona tendrá su propio nivel de exposición y requerimiento de protección. También nos establece la base para diseñar las contramedidas o las medidas de control, ¿cierto? Saber cómo se comunican las zonas permite definir cómo protegerlas mediante firewalls, autenticación o estrategias de cifrado, entre otros. Venimos al paso 2, que es la evaluación de amenazas, de acuerdo a la ISO 62443-3-2. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de este paso? Es evaluar los riesgos cibernéticos específicos que pueden afectar la confianza y funcionalidad de esas funciones de seguridad. En este caso, en este paso, se identifican amenazas plausibles, intencionadas o accidentales. Consecuencias asociadas. ¿Qué pasa si se llega a materializar esa amenaza? También se revisa la probabilidad de ocurrencia y el impacto. También se revisa el nivel de riesgo. Si ustedes observan, tiene mucha similitud, digamos, en los cálculos que realizan, por ejemplo, de HRN, de Hazard Rating Number, como el nivel de riesgo. En las normas, por ejemplo, entre ISO 12100 y las normas de seguridad de maquinaria, incluso la seguridad de proceso. Entonces tienen como unos aspectos similares. Bueno, muy bien. ¿Qué se evalúa en este caso? Nuevamente, los activos, entonces el PLC de seguridad, las cortinas, el HMI y el switch industrial.
Básicamente, ¿cuáles son las amenazas? En este caso, acceso remoto no autorizado. ¿Cuál es una consecuencia de esa amenaza en el caso de que se materialice? La desactivación de lógica de seguridad. ¿Y cuál es el impacto como tal? O sea, ¿cuál es la consecuencia? Pues voy a perder mi función de seguridad. Vamos a tener una probabilidad media, digamos que el análisis de riesgo nos determinó que era media, el impacto era alto y el riesgo era alto. En las cortinas de luz, light curtains o cortinas de seguridad, básicamente, ¿cuál es la amenaza? Una suplantación de señal por un sensor falso. ¿Cuál es la consecuencia que puede haber? Un robot que esté operando con una persona presente. Ya sabemos qué nos puede ocurrir. Dentro del análisis de riesgo nos dio que hay una probabilidad baja, un impacto crítico y un riesgo alto. En la interfaz hombre-máquina, en la HMI, ¿cuál es la amenaza? Manipulación de parámetros de enclavamiento. ¿Cuál es la consecuencia? Puedo bypassear las protecciones de acceso como tal. Es decir, me va a permitir un ingreso a una zona no segura. ¿Cuál es la probabilidad? Alta, el impacto es alto y el riesgo crítico. Y para el switch industrial, ¿cuál es la amenaza? Un sniffing o un redireccionamiento de tráfico vía proxy safe. ¿Cuál es la consecuencia como tal? Un ejemplo, una interrupción de señal de una parada segura. Es decir, ¿qué pasa si esa función de seguridad mediante esa vía, ¿cierto? Mediante esa señal que debe viajar, digamos, no se da? Entonces, ¿cuál es la probabilidad media? El impacto es alto y el riesgo es alto. ¿Por qué es importante este paso 2, esa evaluación de amenazas? Básicamente porque nos prioriza los riesgos críticos, nos permite enfocar los recursos en proteger los puntos más vulnerables, identifica relaciones causa-efecto, ya que nos ayuda a visualizar cómo un ataque cibernético, por ejemplo, puede escalar desde una falla en red hasta la desactivación, en este caso, de una función de seguridad. Nos sirve de base para definir los niveles de seguridad OSL que requerimos como. Muy bien, vamos ahora al paso 3, que es la determinación del Target Security Level, o SLT. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de este paso? Es determinar el nivel mínimo de protección, el SL, que debe cumplir cada zona o función de las que vimos, según la amenaza identificada en el paso anterior, lógicamente. Esto se realiza con base en 7 requisitos fundamentales que los mencioné al comienzo, que básicamente se hace un compendio, ¿cierto?, de esos requisitos, ahí lo vemos, y básicamente son esos requisitos fundamentales, o en inglés Foundational Requirements, los FR, ¿cierto?, que son definidos en ¿cuál norma? En la norma 62443-3-3. Básicamente, ¿qué se evalúa en este caso? Entonces, hay unos requisitos fundamentales, mire, vamos desde el 1 hasta el 7, que tenemos, por ejemplo, controles de acceso. Entonces, ¿cuál es la restricción? Pues permitir el acceso solo a usuarios autorizados. Esto nos da un target, un SL2 para este caso. Tenemos el FR2, el requisito fundamental que vemos es el uso controlado, es la autenticación y gestión de sesiones. Ahora vemos como unos ejemplos de cada uno. Tenemos un target, ¿cierto? Un SL2, la integridad del sistema, por ejemplo, protección contra firmware, software y lógicas, la confidencialidad de los datos, protección de información sensible. Tenemos un SL1, restricciones de flujo,
la segmentación y control de esas comunicaciones, un SL2, la respuesta a eventos, detección y respuesta ante anomalías, que es L2, y la disponibilidad de los recursos, protección de recargas, protección, perdón, frente a sobrecargas o ataques de DOS. ¿Por qué es fundamental este paso? Básicamente porque traducimos el riesgo en especificaciones técnicas. Cada SL objetivo se usa para establecer contramedidas concretas, específicas, como bien sea una autenticación fuerte, robusta, segmentación de red, cifrados, entre otros. Nos permite armonizar seguridad funcional con ciberseguridad. ¿Cómo así? Por ejemplo, una función, lo cual tenga un PLD, se puede considerar robusta solo si también resiste ataques cibernéticos que comprometan su lógica. Que esto es, digamos, lo nuevo, o no lo nuevo, lo no tratado, que estaba como al margen de estas normas de seguridad funcional puras. Aquí veamos algo, por ejemplo, la protección frente a sobrecargas o ataques DOS. ¿Qué significa eso? Es Deny of Services. Básicamente, ¿qué es ese Denial of Service? Básicamente, es un ataque de negación de servicio, es decir, que no está disponible en el momento que se requiera. Es un intento de hacer que un sistema o red se vuelva, por ejemplo, inaccesible para sus usuarios legítimos, saturándolo con tráfico o peticiones excesivas. En el contexto del sistema de automatización industrial o seguridad de maquinaria, esto puede traer consecuencias críticas. ¿Por qué? ¿Cómo puede afectar esto a un sistema de seguridad funcional como tal? Bueno, ejemplos de seguridad o de vulnerabilidad que tengamos ante esos DOS, de nadie a los servicios, enviar, por ejemplo, múltiples conexiones al PLC de seguridad hasta que se sature y deje de responder, generar comunicaciones falsas hacia dispositivos de red para que colapse los canales de protocolos de seguridad, como por ejemplo como Proxy, y inundar redes industriales con información maliciosa, lo cual provoca retardos e interrupciones en señales críticas, como por ejemplo, coloco uno de los más críticos, una orden de parada de emergencia. Entonces, ¿qué implica, por ejemplo, la protección frente a eso? Entonces, es aplicar medidas que nos garanticen que el sistema sigue operando, así sea parcialmente. Yo hago una analogía ahí con el tema de seguridad de maquinaria, digamos, con la redundancia, ¿cierto? Que no se pierda la función de seguridad. Por ejemplo, hablamos de categoría 3, que es redundante, categoría 4, a una categoría 2, por ejemplo, que no tiene redundancia. Entonces yo hago esa analogía aquí en estos temas digitales, que sigan operando al menos parcialmente ante una sobrecarga, por ejemplo. Que recupere su funcionamiento rápidamente tras un ataque cibernético, ¿cierto? Que se detecte y limite automáticamente esos intentos de explotación. ¿Qué es explotación? Son los exploits. Se menciona mucho en la norma como tal, es que se pierda, digámoslo así, esa función, en este caso de seguridad. Entonces hay unos ejemplos de medidas técnicas, por ejemplo, para evitar esos denial of services. Digamos, por ejemplo, el tema de filtrar paquetes sospechosos o excesivos mediante el uso de firewalls, segmentaciones de redes, bueno, entre otros. Ya tenemos expertos para esos temas. Entonces, aquí lo importante es que eso nuevamente, ese denial of services es básicamente, digamos, en este caso, que se pierda esa función de seguridad, hablando de la seguridad funcional, por un ataque cibernético. Entonces, que no esté disponible.
y eso va a traer lógicamente unas consecuencias. Bueno, vamos ahora al paso 4, que es la definición de contramedidas técnicas. Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cierto? Una vez identificadas las amenazas, en el paso 2, y definidos los security levels, los SLs, para cada requisito fundamental de seguridad, es decir, el paso 3, ¿cierto? En el paso 4, se deben establecer las contramedidas técnicas concretas necesarias para mitigar los riesgos detectados y alcanzar los SL propuestos, es decir, los niveles de seguridad propuestos. ¿Cuál es el fundamento normativo? ¿Cierto? Este paso se basa principalmente en los requisitos técnicos descritos en la norma 62443-3-3, que son los requisitos técnicos de seguridad para sistemas, y en la ISE 62443-4-2, los requisitos de ciberseguridad para componentes como PLCs, HMIs y switches. Ambas normas especifican como tal cómo cumplir con cada uno de los 7 requisitos que vimos fundamentales, los FRs, para cada zona y conducto o conduits. ¿Qué medidas se tomaron aquí como tal? Entonces miremos la tabla. Por ejemplo, para accesos remotos no autorizados al PLC. Entonces, ¿cuál es la contramedida o la acción de choque o medida de control? Una autenticación multifactor, ¿cierto? Listas blancas de direcciones, IP, VPNs con registros de acceso. Hay unos temas aquí, digamos, muy específicos de otras carreras. Se excede de las mías, pero digamos, se hace una revisión. Nuevamente, la idea es hacer una revisión y un entendimiento general como qué es todo eso, ¿cierto? ¿Qué es toda esa jerga, todo ese acervo técnico y cómo nos impacta en este caso en la seguridad de maquinaria? Entonces, tenemos la amenaza evaluada, la contramedida y los FR relacionados. Entonces, aquí tenemos acceso remoto no autorizado, básicamente cómo está relacionado con, recuerden que los 7 FR, el control de acceso, la manipulación de parámetros desde HMI, control de usuario por roles, firmas digitales de configuraciones, entre otros. Entonces, digamos, cada amenaza evaluada como tal. Miremos, por ejemplo, ante los que veamos ahora del denial of services, ¿cierto? O sea, la no disponibilidad. Entonces, asignación de prioridades a tráficos de seguridad, límites de conexiones concurrentes, en fin. Entonces, en general, en el caso, por ejemplo, del PLC de seguridad, se aplicaron, por ejemplo, inicio de sesión, de manera segura, ¿cierto? Con una autenticación de acceso certificado, controles de acceso basado en roles, deshabilitación de puertos no usados, supervisión activa de configuraciones. ¿Por qué es esencial este paso 4? Esta definición de esta contramedida, porque ya entramos en la acción, ¿cierto? Que es lo que nos gusta. Entonces, convierte todos esos análisis en acciones prácticas. Aquí es donde el análisis de riesgo se traduce en protecciones técnicas reales. Es decir, nos cierra la brecha entre teoría y campo. Sin contramedidas concretas, los SL objetivos quedan solo como intención, como huerfanitos, como abandonados. Nos permite una validación futura. Estas medidas serán auditadas o evaluadas para verificar su cumplimiento de acuerdo a la norma IS 62443. Bueno, muy bien. Aquí tenemos como un layout, ¿cierto? Un diagrama, una arquitectura. Básicamente, en este diagrama representa una arquitectura de referencia de un sistema de control industrial que incluye zonas definidas,
por ejemplo, lo que determinamos anteriormente, los activos críticos, los conductos de comunicación. A su vez se presentan las contramedidas técnicas, las que vimos en el cuadro anterior y aplicadas, y una conclusión del análisis de riesgo residual. Nuevamente, ponemos mucho a las normas de seguridad funcional de maquinaria y de procesos, en los cuales nos queda un riesgo residual que nosotros aceptamos, ¿cierto? O en este caso una empresa acepta si lo tolera o no. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las zonas, ¿cierto? Tenemos la zona 1. ¿Qué tenemos en la zona 1? La interfaz hombre-máquina, la HMI, contiene la interfaz de operación que nos permite a los operarios, por ejemplo, monitorear y enviar comandos al sistema. Es un punto potencial de vulnerabilidad si no se protege adecuadamente. Por ejemplo, un acceso físico o remoto indebido. Esta zona está conectada con la zona 2, mediante un conducto, un conduit, lo que permite la transmisión de datos y comandos hacia el PLC. En la zona 2, esa estación de ingeniería ES y de PLC, ¿qué tenemos aquí? El controlador lógico programable, lo cual ejecuta esas funciones de control y de seguridad en este caso específico. La estación de ingeniería utilizada para cargar configuraciones, actualizaciones de firmware o mantenimientos remotos. Esta zona es crítica, pues aloja la lógica de las funciones Safety Related Parts and Component System, es decir, las funciones de seguridad. Y en este caso, bajo la categoría 3 y PLD que está especificada. Tiene conductos de comunicación tanto con la zona 1 como con la zona 3, con los famosos conduits. Bueno, muy bien. En la zona 3 tenemos el útil, en este caso el robot, que es como la función de seguridad, ahí donde están los elementos físicos de seguridad funcional, como las cortinas, los actuadores de enclavamiento, interlocks, las paradas de emergencia. Y el PLC, entonces, ¿qué pasa? Desde la zona 2 ejecuta la lógica de seguridad que afecta directamente a esta zona. Desde aquí nos gobierna todo lo concerniente a la lógica de seguridad como tal. Los conductos o conduits, ellos representan los canales de comunicación entre las zonas que veíamos, ¿cierto? En los modelos de la norma ISO 62443, los conductos deben protegerse con políticas de ciberseguridad también. No solo las zonas, sino también los conductos. ¿Por qué? Para evitar intersectación o manipulación de datos, controlar el tráfico entre zonas como tal, con diferentes niveles de riesgo, aplicar medidas como firewalls industriales, inspecciones profundas de paquetes y VLANs. Bueno, acá tenemos la parte de las contramedidas que ya las vimos en detalle ahora. Y nuevamente se aplican para alcanzar los niveles de seguridad SL definidos para cada zona. La segmentación de la red, ¿cierto? Separa lógicamente las zonas para reducir la superficie de ataque y evitar una propagación como tal lateral. Inicios de sesiones seguros, ¿cierto? Se requieren credenciales seguras, autenticaciones de varios multifactores y bloquear sesiones inactivas. Bueno, el control de acceso o sistema, ¿cierto? Para que pueda acceder, para determinar qué zona o a qué funciones, de acuerdo a mi rol o mi nivel que me hayan dado, ¿cierto? Mi nivel de autorización pueda acceder como tal. Estas medidas están alineadas con los requisitos fundamentales, con los FR definidos en la ISO 62443-3-3. Al final tenemos una conclusión, ¿cierto?, de ese análisis, básicamente, para que ese riesgo residual quede
reducido a niveles tolerables. Esto significa que tras aplicar, por ejemplo, las contramedidas descritas, el riesgo de que un incidente cibernético, un ataque cibernético, comprometa alguna función de seguridad, por ejemplo, impedir una parada segura del robot. Determinar que ha sido reducido a un nivel aceptable conforme a los criterios de esas evaluaciones de riesgos. En resumen, este diagrama integra la visión de seguridad funcional con ciberseguridad, algo fundamental en entornos de la industria 4.0. Siguiendo estos modelos de zonas que vimos y conductos de la ISO 62443, se logra un diseño más seguro, controlado y defendible frente a amenazas externas. En realidad es una herramienta clave para el análisis de riesgos, diseños de arquitecturas y validación de esos niveles de seguridad. Bueno, como conclusiones, podemos ver que la convergencia entre la seguridad funcional y la ciberseguridad industrial es una necesidad urgente e imperiosa y estratégica en el contexto actual de transformación digital. Las funciones de seguridad de maquinaria diseñadas para proteger la integridad física de personas y de procesos no pueden ser efectivas si están expuestas a manipulaciones externas no controladas. Este estándar ISO 62443 proporciona un marco completo, escalable y flexible que nos permite identificar, mitigar y gestionar esos riesgos cibernéticos en sistemas de automatización industrial y en este caso que lo relacionamos incluidos con aquellos que tengan funciones de seguridad. Entonces, al realizar esta integración en estándares como lo hizo 13849.1 y 2 ISO 62061, se logra un enfoque holístico, integral de protección, que abarca tanto la confiabilidad técnica como la protección, digamos, frente a esas amenazas emergentes. Adoptar esta norma como parte del diseño y operación de maquinaria no solo va a mejorar la robustez del sistema, sino que también incrementa la confianza de los usuarios finales, auditores y entes regulatorios. Su aplicación se traduce en una mejora continua de la resiliencia operativa, la trazabilidad y la capacidad de respuesta ante incidentes como tal. Aquí tenemos unas recomendaciones, ¿cierto? Con base en el análisis anterior, se sugieren las siguientes acciones prácticas para ingenieros, fabricantes, operadores de maquinaria industrial. ¿Como cuáles? Evaluar la madurez de ciberseguridad actual de los sistemas de maquinaria mediante herramientas de diagnóstico alineadas con esta norma que he mencionado, ¿cierto? La ISO 62443. Incorporar el riesgo cibernético en los análisis de riesgos funcionales desde la primera fase del ciclo de vida. Establecer un Cybersecurity Management System, CSMS, ¿cierto? Como un sistema de administración de ciberseguridad conforme a la norma, que cubra tanto aspectos organizativos como técnicos. Seleccionar componentes que cumplan las normas de seguridad cibernética, asegurando que los PLCs, sensores, HMI tengan su protección intrínseca e incorporada. También debemos formar al personal técnico en la convergencia entre seguridad y seguridad funcional, incluyendo talleres prácticos y simulaciones de ataque. Esas simulaciones de ataque o análisis de vulnerabilidades que ellos llaman son como la validación de los sistemas, qué tan robustos y confiables son. También revisar periódicamente, por ejemplo, arquitecturas de red, segmentándolas en zonas seguras y aplicando conductos protegidos para esa función de seguridad. Exigir, bien importante, exigir a los proveedores de sistemas de control evidencia de cumplimiento con prácticas seguras
de desarrollo de estas normas. Estas acciones nos permiten una transición efectiva hacia un entorno industrial más seguro, ¿cierto? Y alineado con las exigencias de la industria 4.0. Bueno, muy bien, hemos terminado con esta sesión. Yo me siento muy contento, ¿cierto? Digamos, la especialidad de la empresa y de Francisco Riascos, el nombre propio, ha sido especialmente los temas de seguridad funcional de maquinaria, temas de potencia fluida. Entonces vemos que cada vez hay como avances, hay progresos. No quiere decir ahora que vamos a entrar en pánico, entonces en algún sistema que hayamos implementado, algún tipo de red como Garlin, por ejemplo, por citar alguna, o algún otro, entonces ya vamos a entrar en pánico a determinar, no, esta máquina no es segura, pues probablemente, digamos, y este es el objetivo, digamos, de este ejercicio, como tener más conocimiento, ¿cierto? Para ir realizando una convergencia en qué necesitamos. En algún momento, o sea, esta norma IS 62443, como le digo, nació en temas informáticos. Ya se ha ido migrando un poco a la industria. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de nosotros como expertos en seguridad de maquinaria, en seguridad de procesos? Es realizar como esta convergencia, ¿no? ¿Qué necesitamos de ella? Mire que yo les hablé de muchos temas o muchos conceptos técnicos propios de ciertas carreras, pero digamos mi interés no es volverme un perito en ellos, sino de qué manera me apropio, de qué manera yo puedo realizar un check, un análisis de riesgos, una verificación, una validación para garantizar que mi máquina es segura en términos de seguridad funcional como tal, pero en temas informáticos y cibernéticos, qué tan robusto es. Es un paso a paso, no vamos a pretender tener todo de una, pero precisamente cómo nacen las normas o cómo se modifican a través de necesidades. Tenemos unas brechas, digamos, en este campo y esa es la idea. Nuevamente, mi nombre es Francisco Riascos y nos vemos en otra oportunidad. Espero nos haya servido, nos sirva grandemente esta charla.